Bueno, hoy tenemos la presentación del libro Las falacias libertarias con Guido Agostinelli, donde, bueno, pues no solo nos va a hablar de las nefastas consecuencias que está teniendo esa política, sino también de cuáles son los fundamentos de esta política en general, ¿no? Entonces, realmente no podía venir mejor en este momento en que nos llegan las noticias de que se está bajando la inflación, qué bien, que nos vamos para arriba, Argentina va a superar todo esto maravillosamente, así que nos viene fantástico y además porque hay una cosa muy importante que creo que leí en algún sitio que lo explica con un lenguaje accesible. Esto, los economistas, es muy de agradecer que sea muy accesible. Bueno, Guido es licenciado en Economía, magíster y doctorando y es docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Avellaneda y es autor del libro. Pero también tenemos con nosotros a Eduardo Garzón, otro economista, que también explica todo muy sencillo y muy fácil para los que no conocemos este lenguaje. Es doctor en Economía, profesor en la Universidad Autónoma y también ha escrito varios libros también bastante críticos con esta concepción neoliberal. Bueno, pues nada, los dejamos con los ponentes. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, también por la invitación a participar aquí en la presentación del libro de Guido. Para mí es un placer. También, por supuesto, muchas gracias a vosotros y vosotras por estar aquí. Digo que es un placer porque no es fácil encontrar a economistas críticos heterodoxos que compartan pensamientos, reflexiones y postulados teóricos similares. Obviamente no hay nunca dos economistas iguales, siempre hay pensamientos diferentes, pero os cuento un poco cómo conocí yo a Guido, porque yo estaba publicando vídeos en YouTube, un poco hablando de Argentina, con todo este desastre de Javier Milei, y mucha gente me escribía de vez en cuando: tienes que hablar con Guido Agostinelli. Y yo, pues yo no sé quién es. Y pasaba un poco del tema y me volvían a escribir otra semana, en otro vídeo: oye, Guido Agostinelli dice lo mismo, no sé qué. Y ya llegó un momento que dije, pues habrá que hablar con Guido Agostinelli. Y al final lo hicimos, nos conocimos a través de una videollamada, así en un ambiente distendido. Y yo ya había visto sus vídeos a través de, sobre todo, su canal de YouTube, y dije: madre mía, es que decimos prácticamente lo mismo, ¿no? Y venimos de tradiciones tanto políticas como académicas diferentes y hemos llegado más o menos a las mismas conclusiones. Lo que quiere decir es que tenemos razón. Suena prepotente decirlo, pero es que es así, ¿no? Cuando uno realiza un ejercicio teórico, metodológico, riguroso, analizando la realidad económica para poder entenderla mejor, se da cuenta de que nuestros enfoques heterodoxos son mucho más potentes que los convencionales, ni qué decir, y que los libertarios ya ni hablemos, porque eso de verdad que es prácticamente basura metodológica, basura teórica, que responde únicamente a una defensa de unos intereses muy particulares. Esto es algo que uno puede de alguna forma intuir, ¿no? ¿Por qué los economistas liberales, libertarios, dicen cosas que casualmente benefician a los poderosos, a los ricos? ¿No? Podríamos decir, qué casualidad. Pero no es casualidad ni muchísimo menos. Está, como digo, absolutamente estudiado. No es una cosa de intuición. Yo recomiendo mucho a un autor que ya falleció hace unos años, que se llama John Henry, que su tesis doctoral consiste básicamente en demostrar cuál fue el origen, en un primer momento, de la síntesis neoclásica, del liberalismo clásico, y luego en un último momento del neoliberalismo y del laissez-faire o del libertarismo, como ahora se conoce con sus últimas derivaciones, ¿no? Y fijaos, una tesis doctoral que luego dio paso a muchos libros en los que se veía claramente como había un único economista que fue el principal culpable de todo, que era John Bates Clark, que había sido directamente pagado, financiado, para enarbolar un andamiaje teórico que justificara un status quo absolutamente injusto. Un status quo nos tenemos que ubicar en el siglo XIX, revolución industrial, grandes desigualdades, gente teniendo que ir a las ciudades a trabajar y hacinándose con una
condiciones de vida absolutamente lamentables, y para poder justificar que eso estaba ocurriendo, que había unos capitalistas que se estaban lucrando a costa de trabajo absolutamente miserable y muy esforzado de muchísima gente, encontraron una buena herramienta, la de crear un andamiaje teórico que en un primer momento se conocía en base al marginalismo. El marginalismo es algo que te viene a decir lo siguiente: si no estáis acostumbrados con la tesis académica, os va a sorprender. Y es que el salario, el asalariado, mejor dicho, va a cobrar en función de lo que aporte al producto final, ¿no? Y el empresario va a ganar sus beneficios, sus ingresos, en función de lo que aporte a ese valor añadido. Y eso es no decir nada. Pero el marginalismo se basa en, oye, que en realidad, casualmente, después de hacerte una modelación económica en función de una premisa absolutamente inventada, da la casualidad de que el trabajador va a cobrar menos y el empresario va a cobrar mucho más. Así de sencillo. Esto que os puede parecer absolutamente ridículo, así fue. Pero claro, en una época en la que la economía se quería parecer mucho a la física, ¿no? La economía nunca había existido. Era más sociología, filosofía, ¿no? Aristóteles hablaba de economía, pero era un filósofo. Y en el momento en el que la física, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, se hace muy seria y te ayudan a entender muchos fenómenos que antes no se entendían, como la gravedad, pues dijeron los economistas, oye, vamos a parecernos a la física, y así ganamos seriedad. Ahí empieza a aparecer la formulación matemática, incluso modelos econométricos y un montón de ecuaciones que te hablan de un mundo abstracto que está muy bien, es muy elegante, pero que no te sirve para explicar la realidad. Es más, que te ayuda a justificar desigualdades y situaciones injustas como las que he comentado, del reparto de la tarta, ¿no? Entonces, insisto, es recomendable esas aportaciones de John Henry para entender que esto es algo ideológico, que cuando vemos un economista liberal libertario como Javier Milei, como Juan Ramón Rayo, como Daniel Lacalle u otros, que sepamos que, lo sepan ellos o no, están utilizando un andamiaje teórico que está pensado única y exclusivamente para defender los intereses de la élite, y han tenido mucho éxito a lo largo de la historia. En las aportaciones de Henry podemos ver cómo ha habido siempre cambios de péndulo. Ha habido momentos en los que la clase trabajadora se ha hecho fuerte, se ha organizado y ha logrado, incluso en el ámbito académico, derrotar y torcerle el brazo a lo que podríamos llamar como liberalismo, ¿no? Uno de ellos fue después de la gran crisis del año 1929, porque después de un pedazo de crisis que dio paso a una gran depresión, la gente estaba muy cabreada y se necesitaban respuestas rápidas, ¿no? Y cabreada y muriéndose de hambre, hay que decirlo directamente, ¿no? Entonces ahí empezaron a proliferar las visiones más intervencionistas, auspiciadas sobre todo por John Maynard Keynes, que se hizo muy famoso, ¿no? No hablemos del marxismo, que por supuesto también tuvo mucha importancia y que fue lo que dio paso, ¿no? De alguna forma al bloque comunista, al bloque soviético, que a su vez envalentonó y empoderó a la movilización obrera en los países capitalistas para que los poderosos dijeran, ostras, o les damos cosas o nos hacen la revolución aquí también. Y eso es, al fin y al cabo, el origen del sistema de seguridad social y del estado del bienestar, ¿no? Entonces hay que entender que ha habido momentos de la historia en los que el liberalismo ha sido vencido y hay otros momentos en los que ha resucitado. Y eso se vio muy claramente con Reagan y Thatcher en los años 80, como primero con el experimento de Pinochet, por supuesto en los años 70, dieron la vuelta a la tortilla y dijeron, anda, hay una crisis aquí en los años 70, pues la culpa es de las políticas keynesianas. Hay mucho intervencionismo por parte del sector público y tal, y con Milton Friedman apareciendo todo un día sí y otro día también en los medios de comunicación, lograron implantar en el imaginario colectivo que había que reducir impuestos, recortar gasto público, combatir la inflación por encima de todo, ¿vale? Es la historieta de siempre, la cantinera de siempre. Pero tengo buenas noticias, porque antes de darle paso a Guido me interesa detenerme en el momento histórico actual, y es que no está el liberalismo ganando. Lo que pasa es que nosotros, desde la esfera iberoamericana o hispanoparlante, no sé muy bien cómo definirla, Latinoamérica y España, podríamos decir, da la casualidad de que el liberalismo ha cobrado fuerza. Podríamos decir, en primer lugar, esto ya es una hipótesis no corroborada, que las políticas neoliberales en las décadas de 80 y 90 hicieron mucho daño en Latinoamérica, pero quedaron ahí, quedó un pozo que puede revivir en cualquier momento, y lo hemos visto claramente en Argentina, pero fijaos lo que ocurre fuera de España, ¿eh? En Europa el libertarismo está absolutamente de capa caída, o sea, no hay nadie que tome con seriedad a esa gente, ni en el ámbito académico ni en el ámbito político. Fijaos que una vez estuve hace poco en un aquelarre liberal y resulta que entre ellos estaban discutiendo porque decía que Milei, en vez de apoyar a los partidos liberales en el resto de Europa,
no tiene ningún tipo de representación popular importante, ¿no? Estaba apoyándose en la ultraderecha, ¿no? Como Le Pen y como otros, ¿no? Y es que, claro, es que políticamente es lo único en lo que se pueden apoyar, además que son primos hermanos, por no decir que son absolutamente lo mismo, ¿no? Entonces, fijaos que incluso Estados Unidos, ¿no? Os recuerdo, Thatcher y Reagan tuvieron un impacto tremendo a nivel sociológico porque eran los presidentes de los países más importantes del mundo. Pero ahora vamos al país que todavía sigue siendo el más importante, al menos en la esfera occidental, y resulta que tenemos a dos contendientes que ni una parte de su programa económico es liberal, ni de lejos, ¿eh? Podríamos decir, Trump quiere bajar los impuestos a los ricos, no sé qué, pero quiere mucha intervención pública, quiere poner aranceles, está hablando de estimular la industria para darle empleo, aunque sea a los suyos, no a los de fuera, por supuesto con posturas muy xenófobas, pero el liberalismo está absolutamente de capa caída. Sin embargo, tenemos desgraciadamente un experimento que les ha salido muy bien, que comentábamos antes, que quizás puede salir bien o venga bien para el resto del mundo que no sea de Argentina, porque es un desastre para los argentinos, pero oye, cuando todo el mundo vea esto, y ya lo está viendo, que es un desastre económico, social y político tremendo, que la gente está sufriendo mucho en Argentina, difícilmente podrá proliferar y prosperar esos ejemplos y ese experimento, ¿no? Así que esa es la paradoja en la que nos encontramos. Argentina, un sitio de experimento con conejillos de India que lo están pasando muy, muy mal, pero la parte positiva de todo esto es que la gente no seguirá aplaudiendo las políticas liberales de Javier Milei porque sería directamente conducirnos al desastre. Y como aquí el cartel pues ha querido interrumpirme, pues dejo de hablar y doy paso a Guido Agostinelli recordando que este libro es una maravilla en términos de rigor, en términos analíticos, es también muy fácil de leer. En las exposiciones de Guido Agostinelli se ve claramente como con un lenguaje sencillo. El otro día mi padre escuchó nuestra entrevista, bueno, nuestra conversación y dijo, joder, como me ha gustado porque le he entendido prácticamente todo, que no es fácil cuando se habla de economía, ¿no? Entonces, la verdad es que el libro es muy recomendable porque, aunque yo estoy diciendo que el liberalismo fuera de Latinoamérica y de España está de capa caída, desgraciadamente está fuerte en otros países o espacios como Argentina. Así que hay que dar la batalla y este libro es una excelente herramienta. Y nada, gracias. Bueno, antes que nada le agradezco a Eduardo, agradezco a Argentina Soberana, también acá a quienes pusieron a disposición el Ateneo y a todos ustedes que vinieron, así que a cada uno de ustedes muchísimas gracias por haberse interesado, la verdad que son bastantes. Y bueno, más allá de los agradecimientos, me parece que si les parece como temática, a mí no, y Eduardo también tiene experiencia en la docencia y demás, si me quieren interrumpir a mí no me molesta, si quieren doy, o si quieren hacemos como una pequeña, así nos ponemos de acuerdo entre nosotros, no lo fijamos antes, podemos dar una pequeña posición y después arrancamos con preguntas y de vuelta, porque me parece que eso es lo más rico para ustedes, porque una presentación mía ponen en YouTube y van a ver las presentaciones, siempre trato de hacerlas distintas, pero bueno, también una vez quiere resaltar algunos puntos y siempre son centrales. Y recordemos también, y esto es a veces lo que me repito para mí mismo, que Milei ganó una elección repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Y a veces nos cansa y decimos, y es que funciona, realmente eso sí le funciona, ¿no? La repetición a veces de los conceptos nos hace que nos entre en la cabeza, lamentablemente. Lo que estaría bueno es que nos entren conceptos que son buenos, que aportan a la verdad y no mentiras, pero bueno, en definitiva creo que es importante hacer eje en algunas cuestiones centrales. Lo que sí, bueno, que quiero aclarar para quienes sobre todo no siguen en redes o no están muy al tanto de lo que es falacias libertarias, en realidad es un libro que se escribió muchísimo antes de que Milei sea electo presidente. En realidad yo lo escribo fundamentalmente en el año 2022, yo lo entrego a la editorial en febrero del 23, que ustedes saben que toda la que es la etapa final de un libro uno corrige más otras cosas, pero el grueso está escrito en el 2022, más que nada porque a mí me preocupaba lo que estaba pasando con Milei en los medios y la difusión basada en una escuela totalmente falaz, que es la escuela austríaca, que a mí ya me había interesado bastante en lo que es mi formación académica. A mí siempre me había parecido como una corriente muy utópica, esas cuestiones que uno le agarra interés por conocer, qué pasaría si se aplica, ¿no? Estas cosas que siempre, entonces me resultó también más fácil hacer el libro porque tenía muchos apuntes sobre el tema. Así que, lo cual en el 2023 lo presento a la editorial y la editorial lo publica en junio del 2023, por ende Milei seguía estando tercero y lejos en las encuestas. De hecho, no se lo daba por presidente. Quiero decir, sobre todo para quienes lean el libro, que entiendan que el libro está
leído, no para pegarle a Milei como persona, ni mucho menos, que aparte no me interesaría porque caería en una falacia, que es la Doniman, sino que justamente lo que trato de hacer es atacar las ideas. Y en función de que me preocupaba lo que pasase con Milei, porque esto hay que decirlo, si Milei no hubiese ganado las elecciones en Argentina, posiblemente hubiese sido el gran opositor, hubiese sido un gobierno muy difícil para cualquiera que le toque gobernar, incluso el peronismo, hubiese sido un gobierno muy complejo, muy difícil, la situación era compleja, no es exageradamente compleja como la plantea Milei, pero era compleja, y eso lo que podía llevar era que Milei se presente como el gran opositor, entonces es importante ir desbaratando estas grandes mentiras que va diciendo, independientemente del resultado electoral. Próximamente estoy con un segundo libro que ya habla más de las experiencias, ya me adentro un poco más en la gestión de Milei, un poco les estaba contando a quienes estábamos conversando acá, y algunos casos que fuimos explorando de casos libertarios, que se los digo para que les quede aunque sea un poquito en la cabeza, que es el caso de Grafton, que es el de una ciudad al norte de Estados Unidos. Supongo que algunos se acordarán porque fue invadido por osos, se dice invadido. Una persona fue atacada por un oso, se exagera un poquito. Pero básicamente hicieron una reducción del Estado y terminaron mucho peor que como estaban. No les digo mucho más porque es parte del segundo libro. Y después fuimos a Liberland, que es un autoproclamado país libertario, porque básicamente, y también les digo solamente un poquitito, cada uno puede votar o elegir las cosas que pasan en ese país, que todavía no está instalado, en función de los aportes económicos o del trabajo que haga para que ese país se construya. Entonces, directamente no hay un voto, una persona un voto, sino que es proporcional, acorde, o sea que es el ideal libertario, ¿no? Y bueno, y después también pasamos ahí por Italia, por Cospaia, que es una experiencia, un estado muy chiquito de 3 kilómetros cuadrados en Italia, que se desarrolló sin estado centralizado, y que esta pauta me la dieron en Grafton. O sea, los libertarios dicen que querían copiar un modelo italiano, o previo a Italia, preitálico, vamos a decirlo así, que se dio en 3 kilómetros cuadrados, ¿no? Ese es el modelo de ellos, que bueno, ahí en el libro exploramos un poco cómo se da y demás. Y a su vez exploramos lo que es todo lo que pasó en la gestión de Milei. Pero en este libro es más el pensamiento libertario y por qué se cae en falacias. A mí me parece que las falacias fundamentales y que a veces ya nos tenemos un poco acostumbrados, es un poco como arranca el libro, que es la falacia de la falsa asociación, que es asociar conceptos que son distintos y meterlos en el mismo lugar. Algo decía Eduardo con respecto al keynesianismo, y ahí me acordé de esta cuestión, no decir que Keynes y Marx es lo mismo. A cualquiera que haya pasado por la puerta de la Facultad de Económicas es una aberración. A ver si digo, no es que es necesario hacer una maestría o un doctorado para saber esto, ¿no? Pero para nosotros es importante, y sobre todo por el día de hoy, que las políticas peronistas están muy asociadas al keynesianismo en Argentina, o sea, estímulo de la demanda para tratar de que la economía se reactive, sobre todo en momentos de depresión, que esto es importante. Lo que se ha hecho con Keynes para mí es muy injusto, y lo que ha hecho Milei también es muy injusto, es una falacia de espantapájaros, que es justamente ridiculizar lo que plantea Keynes, ¿no? Y, por consiguiente, aprovechando que estamos en este día, también a Perón, digamos. Es una forma de decir, bueno, el gasto ilimitado, entonces si no importa el gasto público, en un momento ha llegado a decir, ¿por qué no pones una impresora en tu casa y te pones a hacer billetes? Y entonces solucionas todos los problemas del país, ¿no? Y uno cuando le pregunta, bueno, pero ¿cuál es la plataforma política que propone eso? Ah, no, ninguna. Pero bueno, vos querés gastar, entonces gastá ilimitado. No, bueno. Pero nadie plantea que hay que gastar ilimitado, ¿no? Entonces, estos son los problemas que hay que estar todo el tiempo corrigiendo porque todo lo llevan al extremo. Y hay que tratar de no caer en eso. Y esto sobre todo lo digo porque se dan discusiones en redes que yo veo. Imagínense que en las redes donde yo publico algo se genera mucho debate entre algún libertario, entonces empiezan. Y entonces, ¿qué pasa? Una a veces no se da cuenta en esta lógica y entra en ese debate. Y entra en el debate en el extremo. Entonces uno pierde, porque en debates de extremos se terminan diciendo barbaridades, ¿no? Pero lo importante, y a mí me parece que lo central, es que Keynes justamente lo que planteaba es en un momento en que tenés los animal spirits, llamaba él, o sea, el clima de negocios deprimido, lo que vos tenés que hacer es impulsar el gasto público para que justamente la economía se reactive. Y esto recién lo repasábamos un ratito con Eduardo, el 80% de los países en el mundo, de hecho lo pueden buscar, si quieren una forma sencilla de buscar datos, de paso les tiro algo, es datosmacro.com, ahora está un poquito desactualizado, no sé qué pasa, no están actualizando, pero es un buen sitio web donde tenés recopilado de fuentes oficiales lo que son los datos de los principales países. Bueno, ahí les da más o menos que el 80% de los países tiene déficit fiscal. O sea que no éramos tan raros, no era tan raro lo que hacía Argentina, ¿no? Está claro, al revés, era la norma. Pero en definitiva lo que decía Keynes no era que tampoco esos déficits tenían que ser crónicos, sino que hablaba de un estímulo de la demanda en un determinado momento y después se podían aplicar políticas anticíclicas. O sea, lo que uno podía hacer es empezar a quizás gastar menos si ya veía que el crecimiento era lo suficientemente alto.
Marx, por el contrario, dijo una cosa totalmente distinta. Suena, lo digo porque quizás que haya alguno que acá que no estudió el marxismo y demás, pero justamente Marx lo que plantea primero, que es un error de concepción liberal, que como no lo leen a Marx, entienden que Marx lo único que quiere es destruir el capitalismo. Falso. De hecho, en el libro ponemos un extracto de Marx en el cual se muestra que él describe con muchas bondades, con muchos adjetivos calificativos positivos al sistema capitalista. Lo ve como un progreso de lo que son los sistemas anteriores, feudal y esclavismo. Y después él dice que vamos a desembocar en un sistema mejor, bueno, y demás. Lo que quiero decir es, uno, no concibe al capitalismo como el sistema ideal, y el keynesianismo sí. De hecho, justamente cuando uno habla con un marxista, el primer enemigo que te va a decir es más Keynes que un liberal, quizás. ¿Por qué? Porque Keynes lo que hace es viene a salvar el capitalismo, ¿no? Si no hubiese existido Keynes y si tuviésemos políticas liberales al extremo desde hace siglos, posiblemente el capitalismo hubiese ido más al tacho de lo que está yendo, y entonces posiblemente el marxismo tendría algunas chances adicionales de poder conquistar el pensamiento de las personas, ¿no? Entonces, estos problemas son los que no identifica el liberalismo, el libertarianismo, vamos a decirlo así, porque hay algunos liberales que sí, obviamente, identifican esta diferencia. Entonces, esa falsa asociación que parece algo menor, parece algo discursivo, dice que son todos socialistas, ¿no? Ahora, fíjense, ahí él hace una distinción, porque según él, toda intervención te transforma en socialista. Pero uno dice, bueno, entonces, por ejemplo, los países nórdicos son socialistas. ¿Por qué? Porque tienen mucha intervención. Bueno, ahí, pero ¿qué pasa ahí? Y ahí, como funciona bien, no son socialistas, ¿no? Esa es la norma. Si funciona bien, dejan de serlo. ¿Estamos? Entonces él te dice, no, e inventa datos, de hecho están en el libro, dice, no, lo que pasa es que Suecia y los países nórdicos, sobre todo pone el ejemplo de Suecia, les iba muy bien cuando tenían menos presión tributaria. O sea, crecieron a raíz de la menor presión tributaria, y una vez que les va bien, entonces él dice como, ustedes lo que hacen es analizar una foto. La presión tributaria en los países nórdicos es altísima, en promedio a nivel mundial, entonces lo que dice es, ustedes lo que hacen es cobrar mucho impuesto ahora, entonces vos me estás contando el final del cuento. Pero en el medio, esos países crecieron porque tenían pocos impuestos. Vos vas a los datos históricos y eso es mentira. Sencillamente es mentira. De hecho, las empresas estatales de los países nórdicos, más o menos la gran mayoría se constituyen en los años 50. O sea que es mentira. O sea que los países nórdicos se han desarrollado con impuestos elevados. Con esto no estoy haciendo una defensa de los impuestos, quiero decir una descripción. Y a su vez, con empresas estatales que se meten en la vida de todas las personas en los términos de milenio, ¿no? O sea, hay tanto en generación de energía, energías renovables. Yo siempre pongo la anécdota porque me parece el más llamativo, que es el de la empresa sueca de venta de bebidas alcohólicas de alta graduación. O sea, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ir a los países nórdicos, pero no es sencillo comprar bebidas alcohólicas de alta graduación. Es carísimo, y lo caro se hace porque el gobierno interviene directamente con una empresa para subir sus precios. O sea que en términos libertarios no hay nada más alejado de la realidad que un país nórdico, ¿vamos? Y sin embargo, Milei escribió una nota periodística, una nota de opinión de él hace muchos años, en la cual decía que en realidad ellos, a través del libertarianismo o del liberalismo, habían logrado crecer estos países, lo cual claramente es falso. Y aparte, de nuevo, ahí hacen, y es lo que nosotros marcamos mucho en el libro, el cherry picking. Y a mí me parece esto importante decirlo, la falacia lógica del cherry picking, porque sin quererlo, todos en algunos aspectos de la vida lo cometemos. Lo que pasa es que Milei hace un abuso total. Básicamente, ¿qué es esto? Yo, si tengo una canasta de cerezas acá y les quiero mostrar que las cerezas son todas lindas, le muestro la que está más linda, se la muestro y digo, miren qué linda está esta cereza, y todos quieren comprar mi canasta de cereza. El tema es que la canasta está podrida, hay muchas cerezas podridas. La podrida no te la muestro, ¿no? Entonces, esto es la falacia de información incompleta. O sea, yo les estoy mostrando en forma incompleta toda la información. Entonces, ¿qué es lo que dicen de los países nórdicos? Bueno, en realidad, si uno saca el promedio de las empresas, cuántos impuestos se les cobran, a los países nórdicos se les cobra un poco menos de impuestos. Entonces, esa es la explicación. Entonces, a veces, ya cuando llega un punto de no retorno en la discusión con un libertario, uno le dice, bueno, pero entonces no crees en todo lo que vos me estás planteando, la libertad, el derecho irrestricto del prójimo y todo lo que escuchamos ya de memoria que repite y repite Milei. Si no, lo que crees es que le cobren pocos impuestos a las empresas. Listo. Entonces, vos ponés un partido en el cual decís, somos, no sé, tributaristas de los pocos impuestos a las empresas, y discutimos de eso. Porque en definitiva es a lo que nos lleva. Porque el otro gran ejemplo es Irlanda. Que en el libro lo exploramos, yo fui hasta Irlanda justamente para este libro, y uno también ahí dice, che, ¿por qué Milei usa como ejemplo de país Irlanda? Bueno, porque es el país que figura tercero en el índice de libertad económica. Sin aburrirlos, y aparte porque está detallado en el libro, escribí justo un artículo en una revista académica hace poco sobre el índice de libertad económica. A mí me parece el centro
está muy subestimado en general, se habla poco del índice de libertad económica, a mi modo de ver, pero es el centro de la mentira de Milei. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno recopila los datos, como bien ya nos contaba un poco Eduardo en líneas generales, qué es lo que pasa, no hay ninguna validez. O sea, cualquier economista podría decir, che, si vos retirás al Estado, si vos te haces más libertario, no hay ninguna posibilidad que vos me puedas mostrar datos en que me digas que esto va a ir mejor. No hay. No hace falta ver las potencias, Estados Unidos, China, los países nórdicos, como repasamos recién, sino que no hay evidencia. Entonces, cuando no hay evidencia, ¿qué hacemos? No podemos desistir completamente y decir, bueno, ok, estoy completamente equivocado, eso sería reconocer un error, ¿no? Que sabemos que Milei, yo hasta ahora, eso es increíble, ¿no? Piden al peronismo siempre reconocimiento de error. Yo nunca lo escuché reconocer un error, salvo cuando se equivocó el otro día que no supo hacer una división. Sino, generalmente no pide nunca error, nunca pide perdón. Entonces no pide disculpas, él siempre hace todo bien, entonces es algo muy, muy difícil. Es muy difícil discutir sobre esa lógica, ¿no? Pero a lo que iba, lo que quiero decir es, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva todo esto? ¿Qué países, por qué es central el índice de libertad económica? Porque el índice de libertad económica es lo que les da a ellos, a través de un dato y de un índice totalmente fraudulento, algún grado de sustento. Porque cuando Milei nos dice los países más libres son 12 veces más ricos que los países más reprimidos, ¿de dónde saca eso? Porque uno dice, bueno, ¿qué es libre, no? ¿Por qué nos ponemos a discutir qué es libre? Bueno, no lo discute todo eso. Él lo que dice es, hay un índice de libertad económica, que lo hace, fundamentalmente hay dos grandes asociaciones que lo hacen, la agrupación más importante es Heritage Foundation, que es conservadora, o sea, es abiertamente conservadora. De hecho, dan charlas y dicen su posición conservadora, y ellos son los que hacen el índice. O sea que no es alguien imparcial que está haciendo un índice. Pero más allá de eso, digamos, de nuevo, para no hacer un ad hominem, pues podría ser alguien totalmente parcial, pero que haga algo que está bien elaborado. Pero no es el caso. Ahí lo que hacen, para decirlo muy rápidamente, meten muchos indicadores en una misma canasta y lo que hacen es hacer un promedio simple y lo dividen. Y entonces uno me podrá decir, bueno, ok, pero todos esos indicadores tienen que ver con la libertad económica. No. Uno de los indicadores que meten ahí adentro es la percepción de la corrupción que tienen las personas. Percepción. A ver, la percepción no vamos a decir que no es científica, ¿no? La percepción uno lo puede tomar como un indicador para explorar algo más. Es algo indicativo para poder explorar y hacer una investigación mayor. Pero, sin lugar a dudas, por ejemplo, en los países latinoamericanos tenemos una percepción de la corrupción muy alta, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos no da, porque en Estados Unidos hacen lobby y no lo llaman corrupción, ¿no? Pero quiero decir, con lo cual, y aparte la percepción, ¿cuántos datos tenemos, no? Supongamos que si tenemos mucha información en los medios que nos dicen la corrupción, vamos a tener una percepción muchísimo más alta. Entonces, un indicador que ya está tocado por la percepción de la corrupción, que encima es ideal para un marxista como para un libertario. Para cualquier corriente está bien que haya poca corrupción, ¿no? Ninguna corriente ideológica va a decir, yo quiero que haya corrupción. No existe. Lo mismo la percepción del funcionamiento de la justicia. Ni siquiera es que usan un indicador, no sé, se me ocurre, yo no soy especialista en justicia, pero quiero decir, procesos iniciados, procesos finalizados. No, es percepción. O sea que ni siquiera hay un dato objetivo sobre esto. Entonces ponen un montón de... ¿Y por qué hacen esto? Porque uno puede decir, bueno, ¿por qué hacen todo esto? Primero, quieren que les correlacione la libertad económica con el crecimiento económico. Que después vamos a ver, no les sale muy bien, pero tratan de hacer eso. Y segundo, tratan de diluir el núcleo central de la premisa libertaria. Porque si yo ahora les pregunto, ¿cómo es el país ideal para Milei? Yo supongo que acá, y empezamos a repasar indicadores económicos, seguramente alguno me diga que haya bajos impuestos. Eso va a ser lo primero que alguno me va a decir. Presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? Para no hacerlo muy complejo. Cantidad de impuestos que se recaudan sobre el PIB, o sea, todo lo que produce un país, ¿no? ¿Cuánto se cobra de impuestos sobre todo lo que produce el país? Eso es la presión tributaria. Bueno, ¿cuál es el país con menor presión tributaria del mundo? Bueno, Guinea Ecuatorial, país africano. ¿Cómo aparece en el índice de libertad económica? Abajo. No es de los países. Uno diría, bueno, ok, tiene que ir bien arriba, es lo más parecido a la libertaria. ¿Estamos? Después uno dice, bueno, ok, si yo le sigo insistiendo más, seguramente alguno me diga, bueno, que tenga bajo gasto público. Bueno, ¿cuál es el país con menos bajo gasto público? Somalia. Que dicho sea el ejemplo, fuimos a las reuniones del FMI de la primavera y estaba el ministro de Economía ahí de Somalia diciendo, estamos reactivando la economía gracias a que estamos aumentando el gasto público. O sea, fíjense, el caso modelo que tendría que ser está diciendo, nos está yendo bien porque estamos aumentando el gasto público, porque daba muy bajo, daba el 5 o 6%, ahora no me acuerdo de memoria, de gasto público sobre el PIB, escandalosamente bajo, ¿no? Estamos de acuerdo de cuanto más cercano a cero, más libertario, porque no quiere ningún gasto público ni quiere ningún impuesto.
¿Estamos? Entonces, uno dice, bueno, ok, pero entonces, ¿por qué estos dos países no lideran el índice de libertad económica? Y claro, percepción de la corrupción por la nube, funcionamiento de la justicia también pésimo, y ponen otros indicadores más que no quiero aburrirlos, pero por ejemplo, si tenés banco público, también te tira para abajo, ¿no? Con lo cual también alguien me podría acá decir, yo trato, y eso también es una buena aclaración para hacer en el libro, yo trato siempre de ir por la lógica libertaria. ¿Por qué? Porque si yo no me meto en la lógica de ellos y los empiezo a criticar, creo que todos podemos hacerlo, y es bastante sencillo dentro de todo, ¿no? Si uno no se mete ahí en el barro a tratar de entender cómo ellos piensan. Entonces yo pienso que el libro trata de meterse ahí y tratar de entender cómo ellos piensan la realidad. Entonces eso me parece mucho más rico, porque en realidad yo qué podría haber hecho con el índice de libertad económica. Es una basura porque no mide la libertad económica. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad libertad económica, si yo tengo un banco nacional, tengo más libertad económica. Porque le puede prestar más a pymes, porque le puede prestar a alguien que tenga una mayor necesidad una menor tasa. Si tengo una menor tasa de interés, soy más libre, porque no estoy atado a un banco para pagarle una tasa de interés más alta. O sea, podríamos hacer una crítica incluso desde la concepción de la palabra libertad, ¿no? De hecho, me han dicho alguno que me ha criticado bien, también de buena manera, diciendo, bueno, ¿por qué decís libertaria? ¿Por qué les concedés la palabra libertario cuando hay otros libertarios? Ya lo sé. Estoy tratando de que todos entendamos quiénes son y adentrarnos a esa lógica. Entonces, me parece que el índice de libertad económica es el nudo central de esta cuestión. Y como les mencionaba antes, Irlanda, ¿por qué? Porque él no habla de Singapur, ¿por qué? Porque hay un mismo gobierno hace 60 años, entonces no es tan lindo, ¿no? Hablar de tu ejemplo es un modelo en el cual hace 60 años gobierna el mismo partido, porque automáticamente lo van a llamar autoritario. Entonces va y se va directamente al tercer puesto, que es Irlanda, y justamente ahí lo que tenemos también es una intervención estatal fenomenal. No solamente tenemos planes de vivienda, pongo de nuevo otro ejemplo, las empresas estatales a mí me parece que son gráficas porque justamente nos permiten ver qué es lo que hace el Estado a través de donde más se puede meter, que es en una empresa, donde tenés mayor flexibilidad de acción, ¿no? Entonces, una empresa estatal de la empresa irlandesa es la de agua, que da agua potable y gratuita para toda la población, le cobra a las empresas. ¿Ah? O sea, ¿cuáles son los ingresos? Por medio del cobro a las empresas, pero les da agua potable y gratuita a toda la población. Y en definitiva tienen acciones, de hecho tienen un seguro de desempleo muy bueno, que incluso se puede renovar casi indeterminadamente si uno no encuentra trabajo. Es difícil no encontrar trabajo, porque uno suele encontrar trabajo. Y a su vez es más que nada ¿por qué le va bien? ¿Por qué crece en el PBI? ¿Por qué lo usan como modelo? Bueno, básicamente como para ser parte de la Comunidad Europea y muchas empresas necesitan su sede en la Comunidad Europea, se instalan en Irlanda. Este es el caso de Apple, Microsoft, TikTok, de muchas empresas, exacto, que lo que hacen es estar ahí, que ni siquiera abren una tienda, ¿no? Uno quiere ir a una Apple a comprar un iPhone y no podés en Irlanda, porque por lo menos en tienda oficial no, porque ni siquiera abren una tienda. Entonces, quiero decir, no hay inversiones reales. Pero sí, figura. Entonces, el PBI te da muy aumentado. La población es muy chica, son 5 millones de habitantes. Entonces, dividís todo ese gran potencial que tienen las empresas, dividido 5 millones de habitantes, te da que son riquísimos. ¿No? En el PBI per cápita. Ahora, ¿qué pasa? En la realidad, uno ve que no es un país que yo no quiero caerle ni criticar a Irlanda, porque me parece que, de hecho, hay cosas que se pueden copiar o que se pueden mirar con buenos ojos, pero lo que quiero decir no es un modelo libertario, ni mucho menos. De hecho, sí tuvimos una entrevista con un economista allá en Irlanda y también nos contaba un poco de toda la ayuda social, todo lo que dan, que me parece que está bien y que está en sintonía con Europa. Digo, no es que quiero destacarlo en sí mismo. Pero bueno, en definitiva, me parece que ese es el núcleo central de la mentira libertaria a la que nos está llevando. Y bueno, y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en la realidad? Bueno, todas las consecuencias, porque ahí muchas veces cuando me hacen entrevistas me preguntan, bueno, Guido, vos te centrás mucho en la falacia, porque una vez cuando se pone la falacia parece que es quisquillosa, ¿no? Como decir, che, me estás pescando el error, che, ¿por qué te pones tan hincha? Todos los políticos nos mienten, ¿no? Un poco la cuestión es que todos los políticos nos mienten. Entonces vos decís, che, ¿por qué? No, pero el problema que hay, el problema es cuando vos te lo creés. Y cuando vos haces acciones de gobierno en función de esta mentira. Porque a mí no me importa nada si Milei miente y después hace otra cosa e interviene. De hecho, voy a decir algo, así decimos cosas también incómodas. De hecho, a mí me parece que la administración que hizo de los dólares en el primer semestre, Milei, fue muy buena. Lo voy a decir así. O sea, acumuló reservas. Y eso está bien. ¿Pero por qué lo hizo? Fue donde más intervino. Directamente para que nos demos una magnitud. Esto no lo hizo el peronismo para mí, o el peronismo de Alberto Fernández, porque no le dio las agallas para hacerlo. Pero las importaciones, de paso le cuento a Eduardo, capaz que esto es más interiorizado de la economía argentina, la mayor deuda de importaciones son intercompany, son de una compañía hacia la misma multinacional en Argentina. O sea, Telecom Italia, Telecom Francia, se le importa desde Telecom Argentina. Entonces, es bien, y después los balances le dan mal.
Entonces, evidentemente, a través de importación de servicios, sacan el dinero. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A una situación en la cual se genera un montón de deuda de importaciones que son intercompany. Están estimadas más o menos en la mitad de las importaciones en Argentina. O sea, es un volumen importante. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, vienen al Banco Central, se termina el gobierno y le dicen, che, quiero pagar las importaciones. Y Milei no tenía los dólares. ¿Por qué? Porque esa sí fue una herencia que recibió. Que recibió un Banco Central con pocos dólares, con reserva negativa. ¿Vamos? Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, te doy un título. Lo pago en 1 año, en 2 años, en 3 años. Luego preal. Eso no se animó a hacerlo nadie. Yo, de hecho, tuve una conversación con Guzmán también en el marco de las reuniones del FMI y le dije, che, pues, se podría haber hecho algo así. Con las compañías que vos sabés que lo están haciendo o en forma ficticia o que pueden patear. Digamos, che, tenemos un problema de falta de dólares. Telecom esperaba 2 o 3 años para pagar la importación de servicios. Bueno, no sé, se decidió no hacer, no importa, es más anecdótico. Lo que quiero decir es, Milei fue, dio estos bonos y entonces se generó acumulación de reservas. Alguno me podrá decir, bueno, es ficticia, sí, obviamente, pero también hubo pérdida real de reservas durante el último gobierno. O sea, en definitiva, lo que quiero decir es, Milei lo único que puede destacar alguna gestión más o menos eficiente es donde interviene. Donde se retira, o sea, donde aplica esto, donde aplica las ideas libertarias, le va mal. Le va mal, o sea, la economía se está cayendo desde todos los indicadores. Pensemos 41,7 que se dejó de pobreza, ahora saltó a 52,9, o sea, 11 puntos. 11 puntos es aproximadamente lo mismo que dio el aumento de la pobreza Alberto Fernández y Macri juntos. O sea, estamos hablando de 8 años, un poquito menos, porque Macri arrancó a medir un poco después, y contra un semestre. O sea, por eso yo, bueno, hoy me preguntaban para la agencia de noticias EFE, me hicieron unas consultas y justamente me preguntaban acerca de este fenómeno, ¿no? De qué era lo que estaba pasando con la pobreza. Y a mí me parece que un poco, y eso es lo que tenemos que pensar de cara a futuro, por eso es importante también revisar para atrás para pensar a futuro, es qué va a venir después, ¿no? Porque en realidad, a ver, tenemos un partido político, que nos guste o no, que fue el del PRO con el macrismo, acompañado por la UCR, partido histórico, la UCR, que no supo dar respuestas a lo que necesitaba la población. Tuvimos a Alberto Fernández acompañado del peronismo, que tampoco ha sabido dar respuestas a la población. Entonces, a ver, vos tenés 18 años, ahora pasaron 8 años, tenés 26. De los 18 a los 26, lo único que hicieron los gobiernos fue empeorarte la vida. Te alcanza cada vez menos. ¿Por qué no pensar en una tercera posición? Y esa tercera posición fue Milei, que proponía encima destrozar todo lo que había venido antes. Entonces, suena muy tentador en principio. Pues nosotros, bueno, generalmente los que más o menos intentan leer, formarse y demás, y no formarse con TikTok, saben que esto iba a ser para peor. Pero digo, eso es tentador. ¿Estamos? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿por qué pienso que es tentador y que va a terminar mal? Bueno, justamente porque lo que hizo ya en términos de pobreza fue peor que las dos gestiones juntas. Entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Qué nos vamos a proponer? Porque en realidad la insatisfacción, y esto me parece que recorre un poco al mundo, y un poco asociando lo que está pasando acá con España, con los alquileres y demás, es que cada vez alcanza menos el salario. Pero es un proceso que se está dando en el capitalismo a nivel global. Es un problema muy grande. La renta es un problema no solamente en España, en Argentina, es un problema en gran parte de los países del mundo capitalista. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, con el capitalismo a veces se expanden, digamos, los márgenes de ganancia, los salarios empiezan a rendir menos, y entonces esa insatisfacción pareciera que a veces la capitaliza la derecha, que lo que va a hacer es profundizar esos problemas. Entonces este es el problema central que tenemos, ¿no? Bueno, Cristina habló de la insatisfacción democrática, yo suscribo bastante a esa tesis, ¿no? O sea, hay una insatisfacción acerca de las democracias en general y esto es un problema porque nos vamos no a algo que lo solucione, sino a algo que lo empeora. Entonces, me parece que ahí está la cuestión, suscribo con lo que dijo Eduardo, que justamente no son los liberalismos los que están en auge, sino que son la derecha. De hecho, a Milei cuando un poco, que también eso, uno no ve entrevistas donde lo pinchan demasiado a él, ¿no? En las pocas que más o menos, que vino la BBC, entonces bueno, ahí habló un poco acerca de esta cuestión y ahí dice, bueno, cuando lo pinchan un poco, dice, bueno, pero lo importante es que tenemos un enemigo en común que son los rojos, ¿no? ¿No? Eso en definitiva puede decir, bueno, porque lo de Trump es tan evidente, como lo que acabamos de mencionar recién, que con el proteccionismo de Estados Unidos, lo que propone Trump, que no tiene nada que ver, ¿no? Que pudiera ser más parecido al peronismo si uno le sacara la parte de baja de impuestos a las grandes riquezas, digo. Tiene su cuestión, su visión industrial más parecida en ese sentido, pero quiero decir, en términos económicos, no en términos políticos, ni la persona, ni nada, lo que quiero decir es esa visión proteccionista. Y lo que nos encontramos es eso, ¿no? Es que no tiene una coherencia interna,
pero que ha logrado captar, y eso es lo que a mí me preocupa, y es lo que pienso que también un poco le habla al libro, es al libertario o al que apoyó a las ideas libertarias con las mejores intenciones. Que las hay, yo creo que lo hay, esto me ha llevado a varias discusiones. Hay quienes piensan que todos los que apoyaron a Milei son todos... No. Para mí no es así, honestamente, porque aparte conozco mucha gente buena libertaria, se lo tengo que decir. Mucha gente, pero mucha, no poca. Mucha gente buena, que para mí le falta información, le falta de nuevo, a veces, y con esto cierro, así podemos hacer el intercambio, a veces son ideas reduccionistas que caben en un minuto y medio de TikTok y que suena atractivo, ¿no? Porque de nuevo, pongo un ejemplo rápido que está explorado más en profundidad en el libro, mercado de trabajo. Cuando uno dice en el mercado de trabajo, che, si a mí viene alguien mañana, me ofrece 100.000 euros por mes por trabajar 14 horas y duermo solamente 10 horas, el Estado hoy me lo impide. ¿Por qué? Porque no está permitido que yo trabaje 14 horas. ¿Tá? Entonces el Estado es un obstáculo. Entonces yo ahora, fíjense, podemos grabar ahora un video de TikTok, un minuto y medio, digo esto, y seguramente va a sonar atractivo. ¿Por qué? Porque hay alguien que se está interponiendo entre mi libertad para ser millonario y el Estado me lo está impidiendo. ¿Ah? Pero fíjense, un pibe de 18 años que escucha esto y que no sabe de economía. Tiene lógica, piénsenlo, tiene una lógica interna. Lógica débil, ustedes seguramente estarán mejor informados, pero tiene una lógica interna, con la cual no coincidimos, pero quiero decir, tiene. ¿Por qué? Porque no incorpora un montón de otras variables, ¿no? Entonces uno cuando te dicen eso le decís, bueno, escúchame, hubo un tiempo donde pasaba eso, donde cualquiera podía ofrecerte lo que quisiera y trabajar la cantidad de horas que vos quisieras y que acordaras. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Las condiciones eran mejores o peores? Eran mucho peores. Entonces los derechos laborales justamente vienen para mejorar la vida de la gente y trajeron un mayor progreso. Y después, bueno, a propósito de los países nórdicos, otra falacia que ellos dicen, ya que mencionamos los países nórdicos, que dicen, bueno, ahí no podés despedir, no tenés indemnizaciones por despido, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, claro, cuando uno ve el dato así frío, dice, che, me agarró, che, realmente no hay indemnizaciones por despido. ¿Sabes lo que tenés que hacer en un país nórdico por lo general para despedir a una persona? Ponerte de acuerdo con el sindicato, que es mucho más difícil y que aparte son los países más sindicalizados del mundo. Islandia llega al 90% de sindicalización, tiene la tasa de sindicalización más alta del mundo, o sea, envidiable. Y justamente para ponerte de acuerdo con el sindicato, yo creo que estarían de acuerdo con indemnizar ellos directamente y no tener que ver más nada con este tema. Y aparte, bueno, en los países nórdicos, que no lo dije, porque bueno, tampoco se puede decir siempre todo, 1 de cada 3 empleados en Noruega son empleados públicos y 1 de cada 4 en el resto de los países nórdicos son empleados públicos, bien pagos. Por ejemplo, en el caso de Irlanda, ahora me salgo de los nórdicos, en el caso de Irlanda, los empleados públicos ganan más que los empleados privados. O sea que encima, de nuevo, este bastardeo que estamos recibiendo en Argentina, que se habla poco, hacia el empleado público, que ya lo decía en campaña, de hecho en el libro lo tomamos, que dice que esos no eran, decía el empleado privado, el que trabaja en serio, decía. ¿No? El empleado público no trabaja en serio. Entonces, claro, ¿por qué son importantes estos mensajes? Porque después cuando echan a los empleados públicos a nadie le genera empatía. ¿Qué pasa? No, están echando como ratas a personas, no les dejan pasar, llegan al molinete y no les pasan la tarjeta, ni siquiera les mandan un mensaje previo, les avisen con un mail, por teléfono, o sea, por mail también, ¿no? Entonces lo que quiero decir es todo deshumanizado porque en realidad esos no eran los que trabajaban en serio. ¿Tá? Entonces son los que nos tenemos que sacar, como decía Pratt Gay, la grasa que hay que sacar, ¿no? Con lo cual nos deshumaniza, lo cual sí concuerdo con esta concepción que está dando vueltas y que me parece bien, que es la política de la crueldad. ¿Tá? Yo insisto, la crueldad yo se la atribuiría a una parte y a otra parte pienso que es gente equivocada. Estamos, y que justamente la tarea, y porque la tarea, aprovechando el día, la tarea del peronismo también es convencer, es que no hay que enojarse, que no hay que decirle al otro que es una porquería, para decirlo sutil, sino que hay que tratar de, y creo que el libro para eso le va a ayudar mucho, hay que tratar de entender que con la misma lógica libertaria, con la misma lógica de oferta y demanda, se cae lo que ellos plantean, ¿no? En el mercado laboral, fíjense que rapidito decimos, che, mirá qué fácil que se te cae. ¿Tá? Suena lindo, pero después vamos a la realidad. En la realidad pasa otra cosa. Entonces me parece que ese ejercicio, y para ese ejercicio, para los allegados a ustedes o a quienes conozcan, que no los hayan insultado, que ya puedan tener algún diálogo, me parece que el libro los puede ayudar en ese sentido. Y bueno, eso básicamente. Ahora, si quieren, hacemos un intercambio para no monopolizar tanto la palabra. ¿Vale? ¿Nos puedes explicar en términos simples por qué el dólar cuando entró Milei en diciembre costaba
a los pocos días, 1.300 pesos. Y hoy, después de 6 meses, 8 meses, lo que sea, cuestan 1.145, con una inflación en el medio que fue, en mi visión, más del 100%. ¿Cómo se explica esto? En términos simples. Sí. A ver, sí. Bueno, hacemos todas juntas, ¿eh? Como prefieran. Bueno, sí, la charla está excelente porque es variable, etcétera, pero yo tengo, llamémoslo, una obsesión con el término libertario, porque en realidad una obsesión total, porque el término libertario, ustedes conocen la historia del libertario, era los de los anarquistas del siglo pasado. De repente le roban el término libertario como si fuera una ideología equivalente a los de los anarquistas del siglo pasado, cosa que es falso. Ellos no lo plantean así, por supuesto, pero uno habla de los libertarios como si eso fuera una ideología, y no es una ideología, sino una de las tantas formas del capitalismo de cambiar la carita para que todo el mundo lo crea. Y un punto. Y la otra pregunta que te quería hacer, para un poco tomar conciencia del tema, en realidad en las elecciones o en el balotaje hubo una diferencia de 10 o 11 puntos entre uno y otro. Y sabemos perfectamente bien que el 10 o el 11% de una elección en cualquier lugar del mundo, llamémosle, entre comillas, democrático, europeo o latinoamericano, se puede manipular con los medios se puede manipular. Lo ha manipulado el Brexit, Trump en Estados Unidos, el 10%. O sea, si le quitas el 6% a Milei y se lo trasladas a Massa, no es que Massa haya sido la maravilla, no digo eso. Si se lo quitas, hubiera ganado Massa. Entonces, de repente, no es que toda la población argentina está de acuerdo con eso, que todos los argentinos han votado y se fueron el país va a la deriva, aunque no lo digan ellos, como lo has planteado vos, evidentemente con absoluta razón, va a la deriva llamémosle, diríamos, va casi hacia un vertedero por el aumento de los índices de pobreza, porque uno se está olvidando de que la pobreza causa muertes silenciosas. Los mayores se mueren por menos alimento, por menos medicamentos y los niños también. Y eso hay que plantearlo porque eso es un crimen de lesa humanidad oscuro. No es como el bombardeo de Gaza, que es público y todo el mundo sabe que hay 42.000 muertos. En este caso, no sé cuántos muertos, pero se podrían calcular perfectamente por el aumento del índice de pobreza. Nada más. ¿Quién habla? Eso es para que en el video salga el audio, aviso. Bueno, muy interesante tu charla. Para mi gusto, muy deprisa hablabas, pero bueno. Perdón. Es la costumbre de las redes sociales, perdón. Sí. Muy deprisa. Sí, y además, tenés razón. con conceptos no fáciles, a bote pronto. Bueno, la pregunta es, la economía argentina en este momento, yo desconozco, no soy economista, desconozco en dónde están sus fortalezas, si alguna tiene en este momento. La tradición económica de Argentina es que ha sido una gran potencia de cereales, una gran potencia en carnes, y no sé si en pescado, en harinas de pescado o algo así, no sé, pero de esos rubros ha sido una gran potencia. Y uno de los grandes consumidores o clientes que ha tenido es Europa, ¿no? Que era comprado muchísimo, sobre todo en las guerras, ¿no? Después de las guerras y durante la guerra. No sé si actualmente la economía argentina, cómo está vinculada a la economía mundial. Porque según los colegas vuestros, se dice que la hegemonía económica mundial está en la economía no productiva de cosas y de alimentos, sino en la especulativa, en la economía de casino, que se llama, ¿entiendes? En mover capitales con unos movimientos altamente especulativos, en todos los sectores también, ¿no? Entre ellos uno principal, la vivienda, ¿no? A nivel mundial. Y luego también está posicionándose muy fuertemente
en las nuevas tecnologías, también globalmente, mundialmente. Aunque luego pues hay personas con nombres y apellidos que son los propietarios, ¿no? ¿Qué vinculación? ¿Cómo se articula, si es que hay alguna articulación dentro de la misma economía política que está siguiendo el gobierno actual de Milei con esta economía mundial? ¿Se convierte Argentina en un proveedor de materias primas y hasta ahí? ¿O está ayudando a que esa hegemonía mundial de la economía especulativa, de casino, se refuerce, se haga más potente? Sí, si querés contesto algunas. O después, si no, hacemos otra tandita. Pues me voy a olvidar porque no escribí. Bueno, primero, con respecto al dólar, yo creo que la estabilidad del tipo de cambio obviamente es discutible. Ustedes saben que el dólar siempre es una caja de opiniones enorme en Argentina, y pone dos economistas. De hecho, capaz que Eduardo también tenga su opinión sobre esto y pueda diferir. Digo, a mí me parece que la estabilidad del dólar se da en gran parte por lo que comentaba al inicio de lo que hizo en el primer semestre con los BOPREAL. ¿Por qué? Porque vos ahí sacás mucha presión sobre el dólar. O sea, si vos decís yo el dólar te lo voy a pagar en 1, 2, 3 años, vos ya sabés que si jugás contra el dólar, bueno, ya va a haber una demanda, de nuevo, oferta y demanda, ¿no? La demanda de dólares está muy postdatada. Y en Argentina tenemos una visión muy de corto plazo en todo. Lo mismo ocurre con la bolsa. Fíjense que la bolsa está yendo bien, el riesgo país está cayendo. ¿Por qué? Y uno dice, bueno, ahora estamos bárbaros. Bueno, primero no hay que pensar ni que estamos bárbaros, y obviamente cuando sube no estamos mal, tampoco lo vamos a poner en... Para mí mejor que baje el riesgo país, primero. O sea que no voy a criticarlo por ahí. Lo que quiero decir es que baja y toda la especulación y el dólar también se mantiene estable en función del corto plazo. Y si a mí alguien me pregunta en el corto plazo cómo va a estar el dólar, como lo vengo diciendo hace mucho tiempo, va a estar relativamente estable. Ahora, ¿es consistente en el largo plazo esto? No. No, porque los niveles de endeudamiento que tiene Argentina, producto del ministro de Economía que tenemos, que es Caputo, son muy altos y Argentina no genera esa cantidad de dólares. Entonces, la estabilidad del tipo de cambio es provisoria. Para mí se da por dos grandes factores. Uno, porque la demanda de dólares la han pateado para adelante, ¿no? Con lo cual esto quiere decir que en algún momento va a confluir. De hecho, ya se está pagando el 90% de lo que se importa, o sea que ya empieza a ser un problema la salida de dólares. Digamos, la demanda de dólares, y a su vez hay una crisis muy grande que restringió mucho los pesos, lo cual eso es cierto lo que dice Milei en términos reales. Hay una restricción de pesos, que eso también se traduce en que se están cerrando 10.000 pymes que antes, si les iba bien, ahorraban un puchito en dólares, es menor demanda de dólar. Entonces, la demanda del dólar está pinchada por todos lados y se desinfla, y la oferta de dólares queda prácticamente intacta. ¿Por qué? Porque lo que fueron las exportaciones se tuvieron que hacer de todas maneras igual. El campo no fue que dijo, me voy a retener, como se especulaba en un primer momento, voy a retener los dólares hasta que devalúen y después vender. O sea, finalmente terminó vendiendo. Hay algunos que dicen que terminó vendiendo un poco menos. Bueno, no me voy a poner tampoco en eso porque son siempre cálculos y estimaciones difíciles, ¿no? Pero quiero decir, me parece que por la misma ley de oferta y demanda hay una estabilidad del tipo de cambio que no va a ser consistente en el largo plazo, sin lugar a dudas. El blanqueo ahora funciona, está muy bien. El blanqueo ahora, para decirlo más en lo actual, funciona sin lugar a dudas para que ingresen dólares. Ustedes saben que cuando uno ingresa dólares en el sistema bancario, automáticamente eso se contabiliza como reservas. Vamos. Son los depósitos en dólares, son las reservas también, son parte de las reservas. Entonces, todo lo que es el blanqueo también. Y uno también podría decir, bueno, es provisorio. ¿Por qué? Y porque ahora se pueden retirar esos dólares. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar. De nuevo, la economía es una ciencia social. Entonces, por eso yo siempre cuando hay alguno en televisión y demás que dice, el dólar va a estar, yo digo, uy, ya está. Imposible saber en Argentina cuánto va a estar el dólar el día de mañana. Eso es algo prácticamente imposible. ¿Puedo aportar algo más? Porque, el dólar estaba subiendo, incluso después de todo lo del Borreal, incluso después de haber anunciado esa amnistía fiscal, hasta que un día salió el gobierno y dijo, vamos a intervenir en el mercado de divisas. Y eso es básicamente que con todos los dólares que está ingresando a partir del impuesto país, que lo aumentó del 7,5% al 17,5%, es decir, hizo lo contrario, como decía Guido, de cuál era su receta,
teórica, pues con todos esos dólares lo que hace es salir al mercado de capitales, al mercado de divisas, perdón, y compra dólares, lo cual lo que hace es, al fin y al cabo, estabilizar un poco la moneda nacional, ¿no? En ese tipo de cambio paralelo. Entonces, fijaos que, de nuevo, no solo a través de unos impuestos que el EVA, que había prometido que no lo iba a subir bajo riesgo de cortarse el brazo, que tendría que haberse cortado ya mucho brazo, sino que además lo hace interviniendo un mercado que él había dicho que los mercados hay que dejarlos en libertad y que no deberían ser intervenidos. O sea, que está haciendo todo lo contrario para mantener el peso, que en su día dijo que era excremento, ¿no? Dijo, esto es excremento. Y el otro día salió diciendo... con 80, que os da rabia que el dólar que esté en 1.300 por ahí, ¿no? Nosotros vamos a defender el peso. Y es como, ha pasado de un lado al otro, ¿no? Entonces yo creo que ese es de los factores más importantes. En cambio, Hernán Lecher, que le pregunté el otro día por ello, me dijo que le parecía el más importante el blanqueamiento, ¿no? El de ahora sí. En este tramo es más importante porque realmente está dando, bueno, todavía los valores finales no están, porque todavía se reabrió el blanqueo, pero va a dar muy alto. El tema es que es muy endeble, porque naturalmente vos le tenés que depositar. Ahora, si hay algún rumor de que el dólar levanta, vos podés ir y sacarlos. Después de cumplido cierto plazo, vos podés retirar los dólares. Entonces, eso es lo que uno ve, que hay una inconsistencia a largo plazo. Pero sí, totalmente de acuerdo con también la intervención que se da. Y aparte, otra cosa, no es que fue inocente decir que era excremento, porque a Milei, ¿qué le convenía? Que justamente el tipo de cambio se vaya mientras no sea en su gobierno. Entonces el tipo de cambio blue se fue para arriba. Imagínate, alguien con posibilidades de ser presidente que dice que ese excremento el peso, sube el valor, y eso es funcional a él. De hecho, fíjense que hay algo que quedó totalmente olvidado, pero fue un dato curioso, que en el Banco Nación la cotización el último día del gobierno de Alberto Fernández pegó un salto en el Banco Nación. No sé si alguno pescó la noticia, pero el último día pegó un salto y llamó mucho la atención porque el gobierno, imagínense, se quería ir al revés, con el dólar lo más bajo posible. Porque nadie quiere pagar el costo político de la devaluación, ¿no? Ahora Milei hace otra cosa, que es devaluar. El salto del tipo de cambio fue del 118% y ahora salen las entrevistas diciendo, yo no devalué, esto es una cosa que se... No, pará, ¿quién determinó 118? ¿Quién determinó que justo sea 118? No fue el mercado, fue él. Digo, está bien, puede ser que tenga razón que había que devaluar. Ahora podés devaluar un 20, un 30, un 40, un 50. No, él quiso devaluar, se tiene que hacer cargo de eso, ¿no? Porque por esto mismo, que no se hace cargo por la pobreza, no se hace cargo... Claro, pero bueno, no me quiero... Se hace cargo porque las estadísticas las lleva sin contar. No cuentan diciembre, nunca cuentan diciembre, ¿no? Esa es la trampita. Empieza todo a partir de enero, claro, ya se hace la junta. Entonces ahora todas las estadísticas, que eso también, las estadísticas del INDEC está bien que salgan, porque es un organismo oficial que tiene que hacerlo por año calendario. Entonces todas las estadísticas de salario y demás salen a partir de enero. Entonces uno siempre como economista tiene que introducir, si quiere introducir el gobierno de Milei, diciembre, ¿tá? Y hay algún libertario que dice, bueno, y los 10 días de Alberto Fernández. Pero bueno, lo que quiero decir es, está claro que el impacto más fuerte en diciembre fue producto de la... Pues imagínense que Alberto Fernández ya esos últimos días tenía poco para hacer, ¿no? Antes, unos días antes tampoco. Sí, exacto, unos años antes tampoco. Bueno, pero bueno, después con respecto al término libertario, creo que lo había aclarado desde ya, sí, está puesto en el libro. Y desde ya, no. La idea justamente en el libro es tratar de atraer, y en el segundo hago un esfuerzo todavía mayor, de atraer al público que eventualmente pudo haber votado a un libertario. Entonces, si ellos conocen, y Milei se presenta como el libertario, de hecho sus libros, creo que uno se llama El Libertario o El Camino del Libertario, algo así, la idea es que ese público se sienta atraído, está apuntado también en parte a un público joven, si bien se hace la aclaración dentro del libro que no tiene nada que ver con la visión libertaria en origen. Así que, pero está bien siempre la aclaración. Y después, por último, ¿a qué se está dedicando Argentina? No, Argentina, cuando uno mide su PBI, el sector agroexportador es un factor fundamental en la Argentina. O sea, básicamente soja, maíz, trigo, carne, son productos esenciales, y ahora, digamos, se suman todo lo que son materias primas, minerales y demás. Cuando uno ve las estadísticas del arranque de Milei hasta ahora, lo que uno encuentra cuando dice, bueno, la economía está para peor, no, depende para quiénes. El sector agropecuario y el sector extractivista o el sector minero están en aumento, incluso sin el RIGI, o sea, para algún desprevenido, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, se llama RIGI, que justamente fue un proyecto de ley que después se transformó en ley, que justamente le da múltiples beneficios a quienes vengan y extraigan
los recursos minerales de Argentina, incluso para los expertos en el sector, más beneficio de lo que pedía el sector privado. O sea, lo cual es una... ¿Por qué? Porque se está ahí uno no sabe si es que entienden o es ideología. Ojalá entiendan algo en este sentido. Quiero decir, ahí podría verse que ellos entienden que hay falta de dólares, ¿no? Entonces, te concedo todo para que me den los dólares porque el problema de Argentina son la falta de dólares. Y eso es parte del relato de Milei. Milei lo que dice es que todas las crisis en Argentina son por déficit fiscal, lo cual es mentira. De nuevo, el 80% de los países con muchísimo más déficit fiscal que Argentina. El problema de Argentina siempre, y analicen toda la historia de Argentina, fue por falta de dólares, siempre. Desde que se fue de la Rúa, desde incluso cómo entregó el gobierno a Alberto Fernández, cómo se fue Macri. Fíjense, siempre fueron crisis de que tuvimos la imposibilidad de renovar el endeudamiento externo, ¿no? Estos megacanjes, estas reconversiones de la deuda externa argentina son recurrentes. Lo que creo es que Argentina, si se va a insertar bien al mundo o no, no hay plan. Entonces es bastante difícil. A ver, Milei hizo algunas tratativas ahí con la inteligencia artificial, sí. Sí, perdona, en mi exposición Sí. omití el término que de la economía a la que me refería yo, que está dominando en el mundo globalmente, Sí. en unos países más, en otros menos, unas áreas más, es la economía financiera. Financiera, Sí. no productiva de cosas, sino financiera, especulativa y de movimientos de capitales, Sí, que se mueven en sectores. eso puede, digamos, a ver, y se correlaciona con la otra pregunta con respecto al dólar. Obviamente, si alguien tenía muy buena información al comienzo de la gestión de Milei y te dice que el dólar va a estar estable y tenés una tasa de interés que puede sonar baja en términos de la inflación que tuvo Argentina, pero es alta en dólares, porque hagamos el ejercicio rápido y seguramente equivocándonos un poco para decir números exactos. Pero si nosotros tenemos el dólar blue aproximadamente en 1.100 pesos en forma estable y vos tenés una tasa de interés a un 40, 50%, ¿qué quiere decir de punta a punta? Que ganaste un 40-50% en dólares, lo cual no hay negocio, creo, en el mundo que te pague esa tasa de interés. Y no produciendo nada. Y no produciendo nada, exacto. Poniéndolo. Eso siempre, ese es un problema de Milei, pero yo creo que es un problema de varios gobiernos en Argentina, en el cual siempre se ven tentados a retrasar el tipo de cambio. Alberto Fernández terminó haciendo un poco lo mismo, Macri terminó tratando de hacer lo mismo y se le disparó. Pero quiero decir, es un problema de Argentina que hay que resolver porque el problema central es la falta de dólares. Entonces, si no entendemos que, y esto no es que sea sencillo, porque ¿cómo solucionas el problema de la falta de dólares? Bueno, yo lo puedo decir muy sencillo, después es muy difícil hacerlo, ¿no? Tratando de exportar bienes industrializados. Argentina, ¿cómo puede ser que materias primas es lo que exporta y no podamos transformar esos productos en bienes industriales, como hacen acá en España? Digamos, acá tiene una industria alimenticia muy, muy interesante. Y me parece que justamente lo que hacen es del campo, lo producen. Justo fui ahora de visita, si no lo conocen el caso, fui a Marina Leda. No sé si conocen el caso de algunos. Bueno, estuve hablando con el intendente, va a salir después en el canal de YouTube. Y lo que quiero decir es, ellos tienen pleno foco de que el producto lo tienen que extraer y envasarlo con las condiciones sanitarias necesarias. Lo que quiero decir es, y vender el bien industrializado. Incluso están hasta exportando ellos. O sea, esa visión... Lo que nunca hizo Argentina. Claro, o que lo hacen, y después de nuevo, como tenemos una economía muy concentrada y extranjerizada, que eso es un poco lo que yo critico muy a menudo, porque también la salida... Ahora los economistas estamos más o menos de acuerdo para criticar a Milei, en cuanto se vaya Milei vamos a estar todos de desacuerdo. ¿Por qué? Porque yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, con la tarjeta alimentar. Así, como por ejemplo, con la tarjeta alimentar, como producto más que de corto plazo. ¿Por qué? Porque vos das una tarjeta alimentar donde vos podés comprar alimento y vos vas al supermercado y son las mismas marcas concentradas que después fugan el dinero afuera, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, lo que estamos haciendo es subvencionando a las empresas grandes que producen esos bienes. Entonces, estas medidas de corto plazo que suenan tentadoras, que suenan humanistas. No, si yo digo, estoy en contra de la tarjeta alimentaria, uno va a decir, che, este tipo está loco. ¿Qué quiere, que la gente se muera de hambre? No. Lo que queremos es que haya una producción diversificada, que vaya a pymes o a empresas locales, y que entonces ese dinero no se nos termine yendo. Porque entonces, de nuevo, ¿por qué se va el dólar cuando se nos iba el dólar? Bueno, vos seguís poniendo en tarjeta alimentar pesos, y esos pesos van a las grandes multinacionales, a los grandes supermercados y empresas, que después lo cambian a dólares y lo sacan. Entonces eso te levanta el tipo de cambio y te faltan más dólares. Entonces, esa lógica hay que cortarla. Entonces, me parece que eso es un poco... Como ahora con lo del bono del alquiler, que quieren hacer. Es lo mismo, te quieren dar una ayuda de 200 euros a los jóvenes, que si los que tenemos más de 35 no alquilamos, esa es otra, sí. Entonces, una ayuda de 250 euros
Obviamente si tenés menos de 35, porque si tenés más, ya ni eso. Pero, y la cosa es esa, o sea, pero al final te dan una ayuda que luego al final no te llega nunca porque los requisitos no los puede cumplir nadie, pero encima es una ayuda al final que va, en este mismo caso, para el dueño del piso, Que va a aumentar los alquileres. para el rentista, porque al final a vos no te queda nada. Ese problema es no atacar los problemas de fondo. Claro. Entonces, Perdón, vamos a seguir un poquito el orden. Yo te quería hacer dos preguntas, después está Hilda y Barbie. Yo te quería preguntar, por un lado, el problema de la economía bimonetaria que tenemos en Argentina, que es el cáncer de la economía argentina. ¿Tiene solución? Porque mientras estemos todo el tiempo teniendo como eje el dólar y el ahorro en dólar y las compras de vivienda en dólar, no sé cómo vamos a salir del pozo, pero no sé si tiene solución el tema, ¿no? Y la otra es que en realidad no está haciendo una política libertaria, está interviniendo en la economía, o sea, el precio del dólar, el Banco Central, o sea, se está interviniendo. Entonces, a mí me preocupa sobre todo eso, es decir, si siguiera una política libertaria de libro, esto va a ser un auténtico desastre, pero como no la va a seguir, ¿por qué ya vaticinamos su fracaso, ¿sabes? Esa era mi pregunta. ¿Hilda? Sí, mira, quería saber si vosotros o alguien que conozcáis sí, anoto porque me voy a olvidar. haya hecho un estudio sobre el tema de la pandemia, de la juventud y del plan de haber tratado de influir en forma muy importante, como yo lo he visto en manifestaciones, por diarios o televisión, digamos, si eso lo han estudiado, si lo han tenido en cuenta, y en el caso de que sí se haya estudiado, el tema es sí, quiénes participaron en este tema. ¿Vale? Yo. Por un lado, hace poco vengo leyendo en este último tiempo que igualmente en este tiempo que lleva Milei se ha generado mucha deuda. Lo que no entiendo es a quién, de qué. Hiciste un video de deuda. No, le estaba preguntando a él porque él creo que había tocado el tema, sí. Y luego otra cosa, yo escuchando así todo esto, digo, y viendo cosas ¿realmente Milei tiene una idea política y económica de lo que quiere hacer? Porque de hecho, vos ves videos de hace 2 años y el tipo hablaba mal de Caputo, de Sturzenegger, de todos los que están ahora. Entonces, porque en realidad es como que la sensación que da, no sé, de a 12.000 kilómetros, es que los que están llevando a cabo la política económica son Caputo, Sturzenegger y los grandes intereses. Pero él es lo único que me da a mí la sensación, ¿no? O sea, sale a hablar, a vociferar, a hacer su show, qué sé yo, pero igualmente da igual lo que diga, porque mañana dice lo contrario, ¿no? Como que da la sensación que no tiene, un proyecto claro de lo que quiere o no hacer con el país. No, sí, para qué es. A ver, hay otra pregunta, si te parece. No. Sí, la gente. Venga. Eduardo estaba medio corto de tiempo, le digo, por si lo habilita en cualquier momento. No preguntas por la impunidad de llevar ya más de 6 años sin vivir en la Argentina, a ver, demasiado ingenuo, pero por un lado es como que la mayor parte de la discusión de la esencia política argentina pasa, o esencialmente la discusión en política argentina pasa por la macroeconomía y la economía. Está claro que es una condición sine qua non para el bienestar del conjunto de la sociedad. Pero claro, es como que la mayor parte inclusive de las conversaciones de la gente de a pie pasan por convertirse en un cuñado de un bar de barra libre y explicar, digamos que todos son economistas, para decirlo así de alguna manera. Yo no, o sea, me cuesta de alguna manera, ya me costaba antes,
tomar posición al respecto, porque son una cantidad de variables y de elementos que traen por ANA. Entonces, claro, ¿cómo habrá? Me estoy escapando de tu libro, digamos, pero el tema es que en algún punto toda la discusión de la vida pública, de la política, pasa únicamente por la dimensión de la macroeconomía, ni siquiera la economía, la macroeconomía. La segunda pregunta es, que está relacionada con la primera, es, ¿no están aconteciendo también otras cosas en el conjunto de la sociedad, entendiendo la economía como una ciencia social, de cara a la gente de a pie? O sea, yo tengo un recuerdo de mi adolescencia, después del 2001, de trueque, digamos, los intercambios de trueque, economías, llamémoslas alternativas, que eran respuestas también en términos de coyuntura, pero eran respuestas válidas para la gente de a pie. Porque si no es como que ahora, la sensación que me da a mí es que todo está inmovilizado en, qué sé yo, el país, digo, la gente de a pie que necesita alimentarse, bueno, sí. ¿Cómo se responde esa pregunta, ¿no? Última pregunta, Agostina, y ya cerramos. Bueno, no sé si es apropiada, pero la voy a decir igual. Seguro que sí. Entiendo que cuando Milei llega al gobierno, llega con una propuesta. Digo, no arma un paquete de 600 leyes y de modificación, sino que él y su equipo, sea digo, el equipo de la derecha, para poder incluir a lo que venía siendo parte del macrismo, tenían una idea. Digo, construían y tenían una construcción de lo que quieren para un Estado o un no Estado. Si vos tuvieses que tener una idea, si volviésemos a hacer gobiernos al peronismo, la izquierda, el progresismo, ¿qué plantearías? O sea, ¿cuál sería la economía o el paquete o el Estado que propondrías? Bueno, bárbaro. Yo, Eduardo, vos interrumpime las que te parezcan así, pero son varias. Bueno, me lo fui anotando. A ver, primero, lo de la economía bimonetaria, sí, estoy completamente de acuerdo que ese es el problema que tiene Argentina. Me parece que las vías de solución, un poco las dijimos muy por arriba, pero quiero decir, si vos tenés una economía bimonetaria donde todos piensan en dólares, yo pienso que hay que atacar por dos frentes. Uno, fortalecer el peso, lógicamente, porque eso es lo que te desancla, pero recordemos que fortaleció, por ejemplo, mucho el peso Néstor Kirchner en su primera presidencia, y sin embargo después se olvidaron todos rápido. Entonces es algo difícil, ¿no? Porque uno tendría que decir, bueno, el peso, la inversión en pesos le tendría que ganar, que es un poco lo que está pasando con Milei, artificialmente, como estuvimos viendo, pero supongamos que se mantenga así, por muchos años, y uno tendría que olvidarse del dólar y apostar al peso, lo cual suena muy difícil. La verdad es que yo pienso que por ese frente es muy complejo. Y el segundo frente, que también es complejo, es el de generar esos dólares. Entonces que haya una abundancia de dólares tal de que, bueno, ok, ¿querés dólares? Tomá, no hay problema, ¿no? ¿Y eso cómo se logra? Bueno, como estuvimos repasando, no solamente con las exportaciones primarias, sino con exportaciones industrializadas. Y a su vez, y ahí está la discusión entre economistas, si restringís o no las importaciones. Que ahí es donde te metes en un terreno en el cual, de nuevo, si pones a varios economistas de acá, seguramente estemos en desacuerdo. Desde mi punto de vista, yo antes de prohibir, prefiero gravar. O sea, prefiero ponerle más impuestos. Entonces, a mí desde ese punto de vista, el impuesto país me parece un buen impuesto. Porque yo prefiero, ante la escasez de dólares, que me soluciones el frente fiscal para poder hacer más gasto público. Entonces, a mí me parece que... Pero bueno, hay otros que dicen no, prohibir. Fíjense, por eso yo siempre hago la diferenciación como ejemplo de la diferencia entre las retenciones. Ustedes saben, porque esto no lo sabe todo el mundo, ustedes saben que las retenciones funcionan no solamente para recaudar, las retenciones a las exportaciones, ¿no? El impuesto a las exportaciones de bienes agrícolas, no solamente sirve para recaudar, sino para subir el precio interno. No sé si ahí me siguen todo, ¿no? O sea, porque uno dice, bueno, está $100 la tonelada de trigo, pongo cualquier número, ¿no? Entonces, si yo le cobro un 20% de retención, ¿qué es lo que pasa? El precio, alguno me podrá decir, no, baja 80, no baja 80, va a 120. ¿Por qué? Porque si no, yo me paro en la puerta, en el puerto antes que saques el barco y le digo, che, mirá que yo te pago 100, o sea, ¿yo cuánto te voy a pagar? Te pago 80. No te voy a pagar los 120 con el impuesto. No sé si se entendió, pero quiero decir, se reduce, la retención lo que hace es bajar el precio interno, porque si vos exportás, te baja el precio percibido, el precio que vos te pagan es menor. ¿Estamos? Entonces lo que quiero decir es, me parece que la economía bimonetaria hay que apuntarlo desde varios lados, hay que tratar de generar más oferta de dólares, menos demanda de dólares, con las importaciones ahí se abre un interrogante en cómo lo manejás, y a su vez tratás de motorizar el peso como una moneda confiable. Esto último para mí es un poco más difícil, pero se tiene que poder hacer en el largo plazo.
por eso son tan importantes los acuerdos de los principales partidos políticos en este sentido. Me parece que eso tiene una visión muy de largo plazo, que no se estaría dando, pero sí coincido en que es el problema. Después, sí, que no hay libertarianismo extremo en el gobierno, estoy de acuerdo, no lo está haciendo. Ojo, también yo ahí suelo ser, quizás me pueden criticar por esto, suelo ser un poco más laxo con eso. Yo pienso que ningún proyecto político extremo puede ir de la mano si no tiene antes un gobierno, una política de transición. Digamos. Si uno va al frente de izquierda en Argentina, no te va a decir que automáticamente toma los medios de producción. O sea, lo que te va a decir es que hay un plan de transición. Entonces, lo de Milei podría ser, eventualmente, podríamos discutirlo, digo, por eso. Después si nos quedamos a comer algo acá, lo discutimos si quieren, a ver si es una transición que se puede estar dando. Desde mi punto de vista, por pleno conocimiento de causa, incluso de tener allegados y de conversar incluso con el mismísimo Milei, estoy convencido de que él está convencido de esto. Entonces yo quiero creer de que él va a llegar, si las posibilidades materiales se le dan, va a querer tratar de ser lo más libertario que pueda. Yo creo que cuando él dice que saca restricciones para llegar a ser el país más libre del mundo, yo le creo que él quiere ser. Acuérdense que el libre del mundo es el índice de libertad económica. Acuérdense de eso, ¿no? O sea, ser Singapur, digamos. Entonces, están sacando todas estas restricciones con Sturzenegger, que se vincula un poco con la otra pregunta que me hicieron, que me parece que va en ese sentido. Él quiere sacar estas restricciones. Bueno, con respecto a la pandemia, quizás quiera preguntar algo, Eduardo. A ver, se escapa un poco de la ciencia económica el impacto que tuvo la pandemia. En mi opinión personal, pero creo que vos te basabas en la pregunta en cuestión científica. En cuanto a, digamos, que muchos jóvenes que pudieron votar con 16 años Sí. tenían 14, o los que votaron con 18 que tenían 16. Yo creo que tuvo una incidencia fortísima la pandemia en que se vuelvan más libertarios los jóvenes, no tengo la menor duda. Ahora, no tengo la base científica para decir, Juancito fue el que lo exploró, eso la verdad es que no lo sé, entiendo que es más sociológico que económico. De todas maneras, quedo en averiguártelo, a ver quién, pero no sé. Yo sí conozco un estudio sobre la incidencia de los vídeos en vertical que utilizó la campaña de Milei, porque claro, era la gente encerrada con el móvil todo el día en la mano y se vio que era lo que más alcance le había dado y que tenía millones de visualizaciones y cosas muy exageradas. La campaña la enfocaron a vídeos verticales porque era lo que más se difundía. Eso es lo único que sé. Hay un estudio al respecto de eso. Y deuda, no sé, que también lo consultaron, no sé, porque Eduardo, de paso le recomiendo, síganlo en YouTube, Eduardo Garzón, que está muy bien todas las explicaciones que hace sobre Milei, que incluso las hace como, evidentemente él trabaja más con la computadora que con los gráficos, incluso hay videos mejores que los míos, así que los pueden seguir y para informarse de Milei incluso, que realmente lo hacen muy bien, así que bueno, justo vi un video de él de deuda, entonces quizás... Sí, hice un vídeo hablando de por qué la deuda pública en Argentina estaba aumentando. De hecho, creo que antes de ayer se publicaron los últimos datos y había vuelto a aumentar, después de 2 meses que se mantenía estable. Y la gente no lo entiende porque dice, bueno, si un país con superávit público significa que está ingresando más de lo que gasta, entonces en teoría la deuda no debería aumentar, sino que debería bajar. Pero claro, hay que tener en cuenta que hay dos betas. Hay una que es la del Tesoro, que esa es la que está calculando Javier Milei para decir hay superávit público, que ahí sí hay más ingresos que gastos, pero luego está la beta del Banco Central, que el Banco Central también inyecta dinero en la economía, que en otro cualquier país eso se considera gasto público, capítulo 3 del presupuesto, y entonces tendría que sumarte a todos los demás gastos públicos y al final no tendría superávit público. Yo también hice otro vídeo explicando que en verdad Argentina, en términos contables, no tiene superávit público, ¿vale? Sí lo tiene en términos convencionales de gasto público, ingreso público, pero si le suman lo que tiene que pagar por intereses de todos los pasivos, recordad todos los pasivos que son un montón, hoy he visto una lista y es que hay un montón de tipologías, ¿no? En función de su duración y tal. Esos son gasto público. Entonces, claro, eso hay que, aunque ahora se lo han llevado todo al Tesoro, sigue teniendo que pagar intereses de deuda pública. De hecho, los 2 últimos meses ha estado estable porque los nuevos instrumentos de pasivo han sido, oye, yo me comprometo a pagarte estos intereses a ti, acreedor, pero cuando te los tengo que pagar, te doy la opción de que se capitalicen. Entonces te lo voy guardando y se va aumentando la inversión y la rentabilidad que vas a tener, pero no te voy a pagar los intereses todavía. Entonces los gastos públicos están retenidos, están congelados. En algún momento tendrán que volver a pagarlo, que ha sido siempre una perdición para Argentina. Pagar demasiados tipos muchos intereses por tener tanto tipo de interés, que por cierto hay una tesis doctoral
o una maestría, no sé muy bien cómo se llama, o sea, un trabajo de maestría que te calcula la proporción de intereses públicos que se pagaba durante estos últimos años y su impacto en la inflación. Y se ve un montón que el impacto es muchísimo, ¿no? En realidad, pensarlo, estás creando muchos pesos, pero no lo estás creando para mejorar la vida de la gente, sino que se lo estás pagando a gente que ya tiene dinero, o sea, que son inversores, que lo que hacen es lo cambio a dólares y entonces te deprecia la moneda local. Sí, aparte para agregar algo más, es la inconsistencia también de la deuda externa. De nuevo, si no puede pagar deuda externa, ustedes saben que salió ahí medio escondido en un decreto que justamente no tenía para refinanciar esa deuda podían pagar una mayor tasa de interés, ¿se acuerdan de las tres condiciones? Monto, tasa de interés o plazo. Bueno, están rompiendo esa lógica. Entonces, para mí, opinión personal, lo que va a ocurrir es que no se va a poder afrontar la deuda externa y entonces naturalmente se va a acudir a que alguien preste esos dólares a una mayor tasa de interés. Entonces eso, en definitiva, de nuevo, es inconsistente en el largo plazo. Por eso el modelo de Milei es inconsistente en el largo plazo. El tema es que no sabemos cuándo va a explotar. Pero sin lugar a dudas no va a traer ni disminución de la deuda externa porque se van a pagar más en interés. Así que bueno, y esto con respecto a la consistencia, acá me anoté la pregunta de Caputo, Sturzenegger, o qué consistencia tiene. A mí, de nuevo, yo pienso que si es un plan de transición es consistente. Pero bueno, eso está por verse. A mí me parece que Sturzenegger sí está así. Es más el ala de Milei, vamos a decirlo así. Caputo lo veo un poco más pragmático. Creo que de hecho el que ideó todo el control cambiario fue más Caputo. Y me parece que por más que no nos guste lo que haga, es un poco más pragmático, ¿no? En cambio, Sturzenegger, está sacando regulaciones y ya sabemos lo que pasa. Después se advierten cosas, después da marcha atrás, ¿no? Llegamos al delirio que los buses no tengan, ¿no? Esta cuestión que salió que los buses no tenían control para quienes manejan los buses, control de alcoholemia, había controles estatales que se hacen para que uno se sienta medianamente seguro, que no estaban. Bueno, pero fíjense, si para eso algún día les interesa este tema, mírenlo a Friedman, que para mí es el más serio de los que a Milei le gusta, que justamente hablaba y ponía, y hasta hay videos en YouTube que muestra cómo él estaba en contra, por ejemplo, del uso de paragolpes en los autos o del cinturón de seguridad. Entonces dice, bueno, ¿para qué? Pero ustedes fíjense de nuevo, ¿no? La trampita esta de la lógica. Yo les puedo asegurar, ahora no tenemos tiempo, pero yo les sigo la lógica y yo no sé, no les voy a convencer, pero les voy a dejar dudando, creo. Pero bueno, lo que dice es, bueno, vos sabés que si te compras un auto más caro, sabés que vas a estar más seguro. Si vos te compras un auto más barato, que no tenga norma de seguridad, vos sabés que corres un riesgo. Siempre que te compras un auto de nuevo, lo llevan todo al extremo, ¿no? Siempre que te compras un auto más barato, sabés que tenés riesgo de morirte más probable. Te dice, ¿no? Entonces, bueno, si alguna empresa quiere sacarlo sin cinturón de seguridad, que lo haga. Y bueno, y lo valorarás en el precio. Si te baja mucho el precio, comprarás un auto sin cinturón de seguridad. Pero bueno, quiero decir, en esto cree Sturzenegger. Esto es lo que cree. Entonces sacan regulaciones, así a mansalva, porque el índice de libertad económica también mide las regulaciones que tiene. Entonces, las bajás para subir en ese índice. Pero bueno, pregunta que me pareció todas muy interesantes, pero esta particularmente, lo del nexo de la macroeconomía y la micro, vamos a decirlo así. Bien, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que el gran problema de Argentina es que tratamos de innovar en la macroeconomía y no en la micro. ¿Por qué? A ver, a mí me parece que esta cuestión de tener un banco central relativamente independiente, la gestión de las tasas de interés, a mí me parece que en Argentina tratamos, y en el gobierno de Alberto Fernández se vio muy claro, una intervención muy grande sobre la macroeconomía que terminó siendo muy ineficiente, y no se intervino tanto en la micro. Entonces, a mí, con respecto a tu pregunta de la gente de pie, ¿cómo la veo? ¿Qué se tiene que hacer para la gente de a pie? Yo creo que no la va a dar con el gobierno de Milei. De nuevo, insisto, si funciona el RIGI, vamos a hacer de cuenta, de nuevo, siempre tenemos que hacer ese ejercicio. No tenemos que descartar algo que si no sirve, porque capaz que entran inversiones. Yo no lo sé, creo que no. Pero yo creo que no, pero quizás sí, porque a ver, si yo te regalo algo, puede venir alguien dispuesto a aceptar el regalo. No, yo pienso que puede, ojo, no lo descartaría del todo, yo sé que la mayoría de los economistas dicen que no, pero yo no lo descartaría. Lo que quiero decir es, si eso funciona, vamos a hacer de cuenta que funciona, porque, analicemos las dos hipótesis, si funciona, ¿va a generar más laburo? No va a generar más trabajo, porque son todas actividades que no generan trabajo. Entonces todas las soluciones que propone Milei no van a traer mayor trabajo. A su vez, lo que se está midiendo de la baja de inflación está ponderado de una manera en la cual no representa los gastos de las personas. Por ende, cuando dicen aumenta un poco el salario real estos últimos meses, en realidad como el transporte está al 4%, los medicamentos ponderados al 4%. Entonces vos decís, che, pará, me aumenta el transporte un 200% y la ponderación es solamente del 4%. Pero si yo me gasto el 20-30% de mi salario en transporte,
no me alcanza. Entonces, en definitiva, más allá de los números y demás, lo que quiero decir en el bolsillo, que la gente tenga más plata en el bolsillo, más que en diciembre, que ya veníamos de una situación deteriorada. Porque en realidad, ¿qué diría cualquier otra persona? ¿Qué mejor que tener, de hecho también lo decía Keynes, qué mejor que tener una situación de pobreza para justamente tener todo para subir? Bueno, Milei no nos bajó de esa situación todavía más, y yo dudo que los principales indicadores, por lo menos sociales, lo que más me interesa a mí, que son desempleo y pobreza, dudo que lo deje en la situación que lo recibió. O sea que fíjense, no es que le estamos pidiendo, como le tendríamos que pedir a cualquier gobierno, que nos vaya mejor, sino que nos deje como estábamos. Yo creo que eso no lo va a lograr Milei en estos 4 años. Pero sí estoy de acuerdo y da para una discusión más larga, que me parece que Argentina no se tiene que meter tanto a tocar las cosas de la macro, que ya están probadas más internacionalmente, y se tiene que meter más en las soluciones micro, vamos a decirlo así. ¿Y cuál es nuestra propuesta? La última pregunta, me parece que está bien para cerrar, parece que hemos estado coordinados, se pusieron de acuerdo. También es largo, pero voy a tratar de resumirlo y lo dejamos después para cuando estemos ahí comiendo. Lo que quiero decir es, me parece que tiene que haber en la Argentina un foco en las pymes. Parece que aparte hoy en día son las empresas que son el sector que más demanda trabajo. Acá en Argentina y en el resto del mundo es también igual. Lo que quiero decir es que tiene que ser una salida productiva. Lo que voy a decir algo, voy a decir un poco controversial, así también discutimos un poco si estamos todos de acuerdo. Yo pienso que, y acá alguno me va a tirar con algo, pero lo voy a decir, que es, yo creo que no tenemos que ir a este péndulo de apertura irrestricta como está proponiendo Milei, o sea, una apertura al exterior total, ni tenemos que ir a un cierre total de la economía, ¿tá? Que es un poco lo que terminó pasando al final del mandato de Alberto Fernández, en la cual no te salía ninguna autorización de ninguna importación. Desde mi punto de vista, lo que nos tenemos que poner de acuerdo en una mesa con todos los partidos es en qué sectores vamos a decidir ser competitivos. Y en los sectores que ya nos quedamos muy lejos de ser competitivos, resignarnos y abrir la economía en esos sectores, ¿tá? Por eso digo que alguno me podrá tirar. Desde mi punto de vista esto es así. Hay sectores que uno los termina subvencionando in eternum. Por ejemplo, el caso de Chile, y es lógico, uno va a Chile y tiene autos a mitad de precio o menos de mitad de precio de la Argentina. Y vos decís, seguimos insistiendo en la industria automotriz. Bueno, no es que le quiero caer a una industria en particular. Veamos cuánta gente emplea, veamos cuál es el impacto general que tiene en la economía y veamos si es necesario, de nuevo, pasar de cerrar todo a abrir todo. Después viene otro gobierno, abre todo. Para mí hay que ponerse de acuerdo en qué abrís y en qué cerrás para fomentar la industria. Y eso tiene que ser una discusión que hay que dar. Y a mí me parece que en eso te tenés que basar en gran parte en los recursos que vos ya tenés, tanto recursos humanos, recursos... esto lo decía, fíjense, alguien que está en las antípodas de lo que yo pienso, que es David Ricardo, la ventaja comparativa. O sea, ¿qué es lo que tiene? Voy a tomar ese aspecto. No coincido en nada con David Ricardo, pero me parece que ese es un aspecto que se puede tomar. Es decir, bueno, ¿qué tenés vos de ventajas sobre el mundo para exportar? Y en esos bienes hacer foco, fomentarlo con subvenciones, tratar de ser muchísimo más competitivo en los bienes que nos interesen, en los bienes particulares, que somos competitivos, no en todos. Ese es el problema. Después nos volvemos, queremos ser competitivos en todo, fomentar todas las industrias, después cerramos la importación y casa en el zoológico el tipo que está solo vendiendo, no sé, remeras. Por poner solo un ejemplo, no estoy hablando de la actividad textil en particular. Entonces ese pone las remeras carísimas. Y en eso tienen parte de razón. Por eso digo, hay que aprender y hay que llegar a una síntesis también, que es eso, ¿no? Entonces a mí me parece que hay sectores que hay que abrir y hay sectores que hay que cerrar. No es que tenemos que seguir con esta lógica de abrir y cerrar todo. Pero me parece que la propuesta tiene que ir por ese lado, tiene que ser pensando en el sector externo, o sea, tenemos que entender que con el mercado interno no alcanza, pero no es que no le alcanza a Argentina, no le alcanza a ningún país del mundo. ¿Tá? Entonces ya no existe más una economía en la cual vos decís te cerrás y te arreglás solo, ya no existe. O sea que me parece que hay que pensarla por ese lado, me parece que es por el lado de las pymes, que son las que generan más empleo, me parece que es por la actividad industrial, en la industrial también estamos incluyendo las nuevas tecnologías, y me parece que tiene que ir por ese lado y obviamente con una mejor distribución del ingreso, ¿no? Que en definitiva es lo que va a dinamizar también al mercado interno.